nuevo ratito frente al micrófono de Opositando, el podcast de APPF. Nuestros amigos de APPF nos reúnen aquí cada poquitos días para seguir hablando de esos consejos, de ese día a día, de ese mundo del opositor, que es al final lo que nos ocupa. Robert García, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Y como siempre recordamos, una plaza. Solo una. Solo una, es la tuya. Sí, es lo que tienes que buscar y es el objetivo que tienes que cumplir. Si al final tenemos un pensamiento cuantitativo, es decir, si solo es una. Si solo es una, si es que solo es una, vamos. Es reducirlo a la máxima sencillez, ¿no? Claro que sí. Porque hoy quizás, estamos dando pasitos en estos primeros podcasts, opositando con APPF, dando pasitos en torno a cuestiones generales, a prolegómenos, cómo inicio esa etapa de mi vida como opositor. Pero lo que sí está claro, que uno de los grandes retos para cualquier opositor u opositora que nos escuche es conseguir sacar el máximo rendimiento a su tiempo. Eso es un concepto que sacamos a colación constantemente. Y para ello, para optimizar nuestro tiempo, indudablemente lo que tenemos que hacer es quitarnos de encima lo que hoy nos ocupa. Efectivamente, porque están los denominados, en alguna ocasión en los podcasts anteriores ya los hemos mencionado levemente, los denominados ladrones del tiempo, que son unos grandes enemigos en eso que tú mencionabas de la productividad, del rendimiento del opositor en su preparación de oposiciones. Podríamos poner el titular así en mayúsculas: el gran enemigo de tu oposición, los ladrones del tiempo. Los ladrones del tiempo, aunque ahora veremos que son ladrones, pero hay cierta parte de voluntariedad en el que se deja robar, ¿no? Que es sobre donde se puede actuar. A veces es hurto, ¿no? No es robo. Exactamente. A veces nos hurtan el tiempo. Lo que sí está claro es que también podríamos decir, así como, como inicio, que cada uno tendrá sus propios ladrones del tiempo, que cada uno tendrá esos pequeños vicios, que cada uno esos ladrones lo engañarán de una manera u otra. En fin, cada uno de nosotros somos un mundo, ¿no? Sí, efectivamente. Y cada uno de nosotros tendrá sus propios ladrones, bien sean, porque ahora veremos la diferenciación que hay, internos, externos, pero ese típico WhatsApp, ¿no? Esa típica llamada o esa proposición indecente de alguien para salir a tomar una copa o un café, que supone pues un parón, ¿no? Un parón que quizá en un primer momento no deseabas, pero que finalmente acabas haciendo, ¿no? Esos ladrones son sobre los que se puede actuar para mejorar esa productividad. Muy bien. A mí me pasaba que había un momento en el que uno arrancaba a estudiar y en ese momento, hay un momento en el que te centras, ¿no? Hay un momento en el que empiezas a producir, en el que empiezas a estudiar. Pero antes de llegar a ese momento hay como una fase de concentración leve, vamos a llamarlo así, en la que los ladrones del tiempo te empiezan a meter pellizcos. Sí. Te sientas a las 8 de la mañana, estás recién levantado, ya has desayunado, te has duchado. Vamos a empezar a estudiar, vamos a empezar a prepararnos el material que hoy tengo previsto para mi oposición. Y en ese momento es un momento delicado. En ese momento en el que todavía no estamos concentrados es el momento de: voy a echar un último vistazo a ese WhatsApp, no sea que haya llegado algo nuevo, voy a repasar mi bandeja de entrada del correo, voy a ver si alguien me ha dejado algún mensaje privado por alguna red social. Sí, ¿no? Eso es el momento en el que quizá más deberías evitar, ¿no? Que actúen sobre tu comportamiento como opositor los ladrones del tiempo, precisamente porque no conseguirás llegar a ese estadio, a esa fase en la que centres 100% toda tu atención en el estudio, ¿no? Digamos que todo esto es un proceso adaptativo. En la adaptación tienes que estar muy centrado para llegar al punto clave, ¿no? de tu preparación de oposiciones. Si seguimos una definición así muy ortodoxa de qué son los ladrones del tiempo, casi podríamos decir que su nombre los define a la perfección, ¿no? Ya lo estamos diciendo. Pero sí dicen que, insisto, dando una definición, que son esas pequeñas distracciones internas o externas, que esto es ahora algo que vamos a comentar, que influyen negativamente en eso, pues en nuestro rendimiento, en nuestra capacidad de concentración a la hora de estudiar, a la hora de prepararnos nuestra oposición. Van a la línea de flotación, atacan directamente a las horas efectivas, a la productividad de nuestro trabajo y provocan pues esos pequeños
y continuos, a veces retrasos temporales, nuestro cerebro desconecta, se va al WhatsApp, luego le cuesta volver, en fin, estamos saliendo y entrando de esa habitación de la concentración. Y justo lo que decíamos, ¿no? Nuestro cerebro necesita un tiempo de aclimatación para volver a encontrar el camino, ese camino de la productividad y del mejor rendimiento, ¿no? Entonces ahí es cuando lo interrumpimos y cuando estamos generando un problema. Ya decíamos, 2 tipos de ladrones del tiempo. Efectivamente, los internos, que son aquellos que están provocados por nuestro propio comportamiento, conducta, por nuestra gestión mental del estudio. Por ejemplo, entre esos ladrones del tiempo internos podemos encontrarnos el miedo al fracaso, ¿no? Que es una emoción que muchas veces nos bloquea y bloquea nuestro rendimiento, ¿no? Qué pensamientos más traicioneros, ¿no? Sí. Que te pueden venir cuando empiezas a pensar en eso. Esto va a servir de algo, tu mente empieza a traicionarte, ¿eh? Sí. Y ese miedo al fracaso te invade y es te como, anula. bueno, si no voy a ser capaz de hacerlo, mejor me pongo a otra cosa, ¿no? Cierto. Pues ese es un pensamiento negativo que conviene erradicar lo más pronto posible. Por supuesto, y un poco relacionado al anterior, el perfeccionismo, ¿no? Que, por ejemplo, pues impide o retarda el comienzo de la tarea del estudio. Lo tengo que tener todo listo, todo preparado, si me falta algo no comienzo. No, hay que ser un poco más flexible, ¿no? E intentar que ese perfeccionismo se reduzca para que puedas concentrarte mejor en tu tarea de estudio, ¿no? Totalmente. El miedo al fracaso, el perfeccionismo, pero también otro ladrón del tiempo interno, otra cosa que nos pellizca nuestra productividad es la indecisión. La indecisión ante nuestro objetivo. No tenemos claro cuál es nuestra meta, cuál es nuestro futuro. Pues esa indecisión indudablemente nos va a restar capacidad a la hora de trabajar. Ser indecisos. Estudiar a medias, ¿no? Sin esa convicción de que puedes aprobar, incluso ya no solo en el gran objetivo, en la gran meta de conseguir tu plaza, sino en pequeños objetivos de acabar este tema. Si no te convence mucho el tema, si no estás muy, muy seguro con respecto a él, ese pequeño objetivo tampoco será fácil de alcanzar. Y viene por aquí una de las palabras de moda, sí, ¿no? La procrastinación, que a veces cuesta pronunciarla un poquito. Tienes procrastinación. Que pensar antes de pronunciar. Efectivamente. Bueno, que es dejar las cosas para después. El ya lo haré luego, ¿no? El ya lo haré luego es un hábito que también puede generarte ansiedad y sensación constante de tarea inacabada, ¿no? Si, retardas todo el estudio, nunca lo acabas, en fin, te vas distrayendo, ¿no? Y ahí esa propia procrastinación puede ser una emoción o un sentimiento propio que funciona como agente interno de ladrón del tiempo. Es uno de los grandes autoengaños, el procrastinar, esto mañana, esto esta tarde, este tema que llevo regular, sobre todo pasa o suele ocurrir a muchos opositores y opositoras con esas partes del temario que son especialmente densas y espesas, más farragosas, ¿no? Por ejemplo, hay gente que lleva fatal aprenderse X artículos del Código Civil, de la Constitución Española, en fin, lo que le toque en cada oposición. Y esa parte a la que le tenemos miedo, esa parte a la que nos da auténtico pavor, nos da mucha pereza meternos a empollar, pues la vamos aparcando. Vamos estudiando cosas más ligeritas, una parte del temario que nos resulta más agradable, ahí vamos procrastinando. Sí. Esto. Y luego darnos cuenta, Robert, que a veces pasa también que llevamos, por ejemplo, retrasando una cosa 2 semanas. Y vamos con el mañana y con el pasado y van pasando. Bueno, ya que estamos a jueves, venga, pues la semana que viene para empezar. Y al final no acabas haciéndolo nunca y cuando vuelves a esa tarea igual no es el mejor momento, puesto que si ya la iniciaste, no has continuado estudiándola y no refuerzas tanto los contenidos de ese tema, ¿no? O sea que es algo no demasiado recomendable para un opositor. Cuando uno se mete en una posición, creo que tiene que ser suficientemente capaz de decir valor y al toro, ¿no? Coger el toro por los cuernos y ser consciente que nos vamos a encontrar con callos y con montañas muy altas, pero creo que hay que afrontarlas. Sí. Forma parte del entrenamiento. Sí, y dentro de esa organización, que ya incidimos en algún capítulo anterior, esa buena organización que tiene que tener todo opositor, en la organización está empezar y acabar una tarea para continuar con la siguiente, ¿no? Una buena planificación de estudio va por ahí. Bueno, estamos repasando ladrones del tiempo internos. Uno nos queda. Bueno, nos queda algo que a todos yo creo que nos cuesta muchas veces, no saber decir que no.
ante propuestas, como decíamos antes, proposiciones indecentes para un opositor, como por ejemplo tomar un café con un amigo, ese amigo que te llama y venga, vamos a bajar a tomar un café, claro, que es un ratito nada más, que no te va a quitar mucho tiempo, pero que sí que te afecta a ese rendimiento del cerebro. Totalmente. Que ya estaba muy centrado en su tarea y al que lo sacas de ella y frenando así pues tu progreso en el estudio. Vamos a ver, seamos sinceros. Cualquiera de esas propuestas que nos lleguen va a ser atractiva. Sí. Cualquier cosa es más atractiva que estar tú solo en tu habitación, sentado durante horas estudiando. Cualquier cosa va a ser más atractiva que eso. Pero indudablemente hay que saber decir que no. Indudablemente hay que poner esas pequeñas barreras. Y, oye, si nos hemos hecho una planificación y a lo largo de la mañana nos hemos planteado un planning de trabajo de 3 o de 4 horas, vamos a cumplirlo, que luego resulta que tenemos, como siempre hemos dicho, que es igual de necesario producir bien que descansar. Entonces, ¿tenemos ese huequecito para almorzar de media hora que nos concedemos a nosotros? ¿O esa caña antes de comer? ¿Por qué no? Claro que no. Sí, pero tiene que estar, como bien dices, planificado, ¿no? Si has guardado ese rato de estudio o justo cuando hayas acabado un temario, pues entonces decides por ti mismo hacer ese parón, ese descanso que te vendrá bien, ¿no? Pero cuando surge de repente una propuesta, el trabajar el no, la respuesta no es fundamental. Hay que decir que no, hay que decir que no. Estamos con Ladrones del Tiempo y en este podcast creo que hemos dejado así por encima, repasados y los recapitulamos, los ladrones de tiempo internos. Nos dejamos los externos para el próximo podcast, que también tienen su miguita, pero rápidamente repasamos así, como solemos hacer de manera muy sencilla, los ladrones de tiempo internos. Pues hablábamos, por ejemplo, del miedo al fracaso, una de las emociones que bloquea el rendimiento, también el perfeccionismo, por supuesto, el querer tenerlo todo bien atado, que hace que retarde el comienzo de la tarea del estudio, la indecisión ante los objetivos, el gran objetivo de aprobar o los pequeños objetivos de estudiar un tema, la procrastinación, lo he dicho bien, muy procrastinación, bien. Dejar las cosas para después, para más tarde, ya lo haré luego, o por ejemplo el no saber decir que no ante propuestas que te sacarían de tu fase de estudio. Podríamos decir que tienes 3/4 de plaza si consigues que estos ladrones de tiempo... Dominar esta parte. Si dominas esta parte, el resto está chupado. Sí. Es decir, es lo más... Es muy difícil. Es fácil decir y es fácil... la teoría es fácil, luego la práctica sabéis que tiene su complejidad. Pero os animamos a intentarlo y a por lo menos ser conscientes de que merece la pena. Por supuesto. Merece la pena. Bueno, pues hasta aquí. El próximo podcast seguiremos hablando de ladrones del tiempo, en esta ocasión externos, y seguiremos pasando unos minutos aquí frente al micrófono de Opositando con APPF. Solo necesitamos... Solo una plaza.